a esta hora de la mañana en el Sillón de Ancón el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, constitucionalista, reconocido abogado de nuestro país e internacionalmente. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buenos días, Guillermo y Camilo y todo su equipo, y un saludo especial para toda su audiencia. Así mismo es, en un día bastante nublado y medio tetricón, doctor Bernal, a esta hora Bien, de la mañana. Oiga, tenemos que, mientras haya lluvia, hay vida. Así que eso es así, ojalá siga lloviendo siempre. eso es así, doctor. Así Lo que que, tenemos es que acopiar agua, lo más que oiga, podamos, por todos lados. usted sabe que Panamá debe ser uno de los países que más bota agua que se puede reutilizar. Sí, Fácilmente, ¿eh? como definitivamente, porque no se han tomado las medidas preventivas y no se ha dado una suficiente educación e instrucción a la población sobre la importancia y la trascendencia del agua. Hay varios autores que señalan que las guerras en las próximas décadas van a ser por agua, pero nosotros, como para muchas cosas, pues tan alegres y tan campantes. Es increíble, es increíble. Y eso tiene que ver también con la pobre educación que se da en nuestro país. Y me gustaría, doctor, que tomemos unos minutos largos de este programa, porque yo le he escuchado a usted hablar del tema, no de ahora, sabrá Dios desde hace cuánto, sobre la calidad de los abogados de Panamá. ¿Por qué hablo de los abogados? Podría hablar de otra profesión, pero un país que tiene más de 26.000 abogados, que debe ser uno de los promedios de profesionales más altos per cápita en el país. Seguro que no hay un profesional eh, tan fácil de requerir por su cantidad como los abogados. No sé, de repente me equivoco. Pero, y creo que también lo hemos hablado, en su momento, al entonces embajador ministro le llamaba, de Estados Unidos en Panamá. Usted sabe que los primeros años de la República, pues los presidentes le consultaban mucho y Florencio Armodia Arosemena, en una carta mostrando su amargura ya como presidente, decía que las leyes, usted debe conocer bien esta carta, decía que las leyes panameñas hacen que el Estado quede en manos de los abogados y que las leyes queden en manos de abogados inescrupulosos y que sea difícil para un gobernante pues llevar adelante lo que quiere hacer y que lo que le faltaba a este país era un golpe de Estado, mano dura. Bueno, a él le dieron un golpe de Estado y después vinieron otros y no pasó nada de lo que él decía, pero sí me llama la atención que ya en 1929 identificaba el tema del ejercicio del derecho en Panamá como un problema para la política. Usted me dirá si el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia actual llega a la conclusión de que sus pares más jóvenes están siendo no tienen la educación suficiente. ¿Qué nos espera en el futuro, doctor Miguel Antonio Bernal? Sí, muchas gracias, Guillermo, y sobre todo por traer a colación un tema que, como usted lo ha señalado, siempre nos ha sido muy caro, pues en nuestro carácter de educador, sobre todo como profesor, pues en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá desde hace varias décadas. Y tempranamente hemos venido señalando el grave y perverso error que se está cometiendo en la formación de los abogados, puesto que Panamá, las estructuras mismas del sistema existente en Panamá, por momentos llevan a pensar que este es un país que fue hecho en su momento, fue creado para, por y con los abogados. Y con esto no estamos faltando el respeto a ninguno de nuestros grandes prohombres, que como Justo Arosemena o Belisario Porras eran abogados, fueron eh, mandatarios en nuestro país, y al igual que muchos ilustres abogados que Panamá ha tenido, pero que hemos echado al olvido, en gran medida, creo yo, de parte de las autoridades, tanto gubernamentales como académicas, se ha echado al olvido el aporte que hicieron grandes hombres, grandes abogados, hombres y mujeres, con el único propósito de buscar mecanismos de defenestración de una profesión, cierto es, pero también con un propósito, que esa es mi conclusión, que existe por parte de los factores reales de poder en Panamá, y es de evitar que la ciudadanía tenga el conocimiento necesario de sus derechos.
Esta es una sociedad donde verdaderamente es doloroso ver cómo personas pudientes, no pudientes, profesionales, no profesionales, no conocen sus derechos mínimos. Si usted hace una encuesta sobre qué es el habeas corpus, pues se va a encontrar que la mayoría de los ciudadanos no solamente no saben, sino que tampoco saben cómo presentarlo, que es una cosa que no se necesita abogado. Y además, en los últimos tiempos, aquí se ha tomado una corriente bastante preocupante también de que para cosas innecesarias se requiere un abogado. Y digo cosas innecesarias porque hay cosas que el ciudadano tiene que hacer por sí mismo. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona que pasa 4 o 5 años en la universidad, en cualquier profesión, llámese medicina, ingeniería, arquitectura, odontología o derecho, cuando va a sacar su idoneidad, tiene que recurrir a un abogado, cuando eso es algo que podría hacer él personalmente, sobre todo los que han estudiado derecho? Y en los últimos tiempos, así como te piden que notarices todo, porque es un ingreso monetario directo para el Ejecutivo, porque las notarías son del Ejecutivo, no de quienes aparecen como notarios. Entonces, hay toda esa situación que se viene dando desde hace, digo yo, desde el momento del golpe. Solo que el embate que sufrió la Universidad de Panamá producto del golpe de Estado no pudo derrumbar las estructuras que tenía académicamente hablando y en cuanto a sus componentes la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. La cosa vino a partir del momento en que, fundamentalmente, en que el señor García de Paredes se encargó de la universidad y él le profesó un odio público a la Facultad de Derecho y la fue destrampando, particularmente obligando a que se le diera el aval a las carreras de Derecho en, entre comillas, universidades que han ido surgiendo en este país desde 1991 para acá. Entonces, esta situación ha hecho un daño terrible porque usted tiene facultades de Derecho, un total de 32 en el país, y algunas de ellas otorgan la licenciatura en 2 años, un sábado sí, un sábado no, por internet, antes de que hubiese la pandemia. Y todo eso lo saben las autoridades universitarias, las que había, las que hay. Todo eso lo sabemos, el Colegio de Abogados lo sabe, etcétera, porque esto no es un hecho, esto no es un tema que fluye ahora por una preocupación extremadamente tardía del señor presidente de la Corte Suprema, porque él en 10 años hubiese podido hacer, si realmente le interesaba, y sobre todo siendo también profesor de la Facultad de Derecho, mucho, porque este país presenta esa particularidad, Guillermo, que hay cosas que nada más basta buscar un destornillador y apretar a penitas el tornillo así, tan, y la cosa empieza a andar bien como, ¿no? De una manera, este país es extraordinario en eso, pero no, aquí lo que se ha hecho es desarmar, desmantelar. Entonces, hoy por hoy ya la Facultad de Derecho no es lo que fue, pero el problema no es que haya dejado de ser, ¿no? Sino es que no se está haciendo nada para que recuperemos el terreno perdido. Se redujo la educación de 5 a 4 años. Se le redujeron horas a materias indispensables, por ejemplo, constitucional. Le bajaron de 4 horas, que ya no eran suficientes, porque nada más se enseña 1 año, y es una materia que se debe enseñar mínimo 2 años, ¿verdad? Romano se enseñaba 2 años, y cosas así. Internacional público también le han hecho un daño terrible. Entonces, aquí ha habido mucha perversidad, pero la responsabilidad está distribuida, decía yo casualmente en un artículo, entre la universidad, la Corte Suprema, la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, porque no han querido hacer cada uno por su lado, ni todos juntos, lo muchísimo que hubiesen podido hacer. Y aquí traigo algo que no le gusta a mucha gente. Miren, la Facultad de Derecho, la Universidad de Panamá en primer lugar es la que está por mandato constitucional, debe supervisar a las universidades privadas. Eso no se hace. Y la Universidad de Panamá ha sido extremadamente flexible en otorgar patente de curso a las universidades privadas. Segundo, la Facultad de Derecho también debe supervisar los planes de estudio de otras facultades de Derecho. Eso tampoco se está haciendo con la cientificidad, seriedad e interés público, porque esto no es una cuestión de que vamos a defender a los abogados. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos pasado, ¿no?,
de 7.000 a 27.000 licenciados en Derecho y que la Corte les haya dado idoneidad, cuando la universidad, a través de la Facultad de Derecho, da el título de licenciado en Derecho. ¿Quién da la idoneidad? Es la Corte Suprema, es la que dice, te asermenta para que tú puedas ejercer la profesión de abogado, ¿no? Ellos nunca han querido actuar en función de ese mandato constitucional, a pesar de que, en lo personal, yo hice solicitudes concretas cuando estaba allí el hoy mano derecha asesor perverso, dueño de la maldad contra el pueblo panameño, señor Harley Mitchell, ¿verdad? Cuando estaba como presidente de la Corte, y se negaron. Entonces se han inventado estos seminarios de inducción que no son otra cosa que charlas de media hora que se les da a los que ya tienen su diploma en la mano, ¿no? Como una especie así ¿sabes? ¿Qué le puedo decir yo? Bueno, un saludo de bandera, ¿no? Mire, la ética es esto, aquello. ¿Quién en media hora va a aprender ética? Sobre todo si en la Facultad de Derecho no se enseña ética, ni se enseña deontología, ni se enseña nada. Entonces, hoy hemos llegado a un punto de zozobra ya, porque ¿quién está pagando las consecuencias de esta situación? Los ciudadanos. Uno, por no conocer sus derechos, entonces aparecen simuladores de derecho, como muy bien los llama Ignacio Burgoa en una obra que recomiendo que se llama El jurista y el simulador de derecho. Estos simuladores de derecho que abusan de la población. Se burlan de ella, para no hablar de los muchos que ejercen como abogados sin tener la idoneidad, ¿sí? Porque hay muchos así, apadrinados también por la dejadez de la Corte. Muchos abogados ya idóneos, pues, que perpetran una serie de actos éticos verdaderamente delictivos, y que cuando el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados le manda a la Corte la solicitud de que se llame a juicio, porque el Tribunal de Honor del Colegio nada más instruye, no juzga, que debería ser entre pares, para que la Corte pase a hacer en todo caso la apelación. Entonces, ¿qué hacen en la Corte? Engavetan las solicitudes, y los abogados que han delinquido o que han cometido faltas siguen en las suyas, y cuando los sancionan, y que 6 días de suspensión, 1 mes de suspensión, que nadie se da cuenta, ni los mismos afectados. Este es un desorden, pero muy triste, muy grave, demasiado grave. Y lo que más me preocupa es el poco me importa de quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de los correctivos, que son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Es decir, o sea, ellos ni hacen ni dejan que se hagan los correctivos pertinentes. Y ahí también entra, cosa que no le gusta a mis respetados colegas de la Facultad de Derecho, el pensum académico de lo que se está enseñando, y también el quiénes lo están enseñando. Porque como la universidad se relajó en cuanto a la admisión de profesores, porque empezaron, bajo el reino de Gustavo, empezaron a nombrar de a dedo, sin concurso, a jóvenes recién graduados, que uno no les cuestiona su capacidad, pero que no tenían el concurso que la ley establece para poder entrar a enseñar como Dios manda, ¿no? A mí bajo la dictadura, y me tomó 12 años que me abrieran a concurso la cátedra. 12 años me mantuvieron, y así hay muchos profesores, Julio Berrío, tantos otros, que los han mantenido marginados por pura politiquería. Entonces, ahora, no, el problema es que usted les dice, ¿se puede hacer esto? No. ¿Se puede hacer esto otro? No. Se ha propuesto, por ejemplo, que dada la deficiencia con la que llegan los estudiantes a la universidad en todas las carreras, debería hacerse un año preuniversitario, para que el estudiante pueda, como quien dice, conocer mejor la disciplina del estudio universitario. No han querido. Bajaron de 5 a 4 años la licenciatura de Derecho, sobre pretexto de que había que competir con las privadas. Imagínese usted, ¿no? Cuando la Universidad de Panamá debería ser lo que una vez fue, sobre todo, sin demeritar las otras carreras en Derecho. Lo mismo ha pasado con Medicina. Usted no vio que un diputado que ahora preside la Asamblea, ¿no?, bajó la calificación para que su hija pudiera aprobar el examen. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, ahora, por iniciativa de algunos abogados, se está llevando un proyecto de ley. Mi aprehensión es que los diputados terminen de destrampar la carrera de la abogacía. Y la población está pagando. Mire, los problemas que se están dando en los jueces, eso que llaman juzgados de paz, que no son juzgados y que no son de paz, es porque están nombrando gente que no está preparada. ¿Por qué? Porque aquí
queremos seguir haciendo las cosas como hace 2 siglos atrás, o sea, con el sistema feudal. Este es amigo mío, primo mío, me interesa nombrar. Todo lo estamos haciendo indebidamente. Entonces, no se está preparando, por ejemplo, el día de mañana van a faltar profesores preparados para dar las clases. Por lo menos yo hablo por la Universidad de Panamá. Las privadas mejor ni hablemos, porque la mayoría de ellas, con todo respeto, ¿no? Allá ni siquiera los profesores están cumpliendo con el mínimo requerido de formación académica. O sea, hay licenciados que están enseñando cuando ya las universidades no deberían permitir que gente que no tenga doctorado pueda dictar clases. Ah, no, te piden un certificado de docencia superior que lo puedes conseguir en línea. Sí, Entonces, hay un posgradito de docencia superior que se hace en unos cuantos meses y ya, sí. unos trabajitos ahí ya uno lo logra. Bueno, eliminaron la tesis, imagínese usted. ¿Y a quién le ha importado la eliminación de la tesis? Cuando la tesis era una de las pocas cosas positivas que se le daba al estudiante porque lo obligaba a investigar, a redactar y a sustentar y le abría la mente. Aprender a escribir en español, doctor. Y había muchas tesis, hubo muchas tesis buenas, muchas de ellas publicadas, algunas de ellas o publicables. Hoy en día ni tesis. Usted sabe que hoy en día, si usted aprueba las materias en la Facultad de Derecho con 4 años, ¿no? Usted dice, ahí yo no voy a hacer tesis, yo voy a coger una materia de maestría y ya con eso usted cumplió el requisito de trabajo de graduación. O usted dice que usted va a hacer un seminario en alguna dependencia oficial y allá hay uno que hace unos años atrás fue y se la pasó en la ATT y su informe de 75 páginas fue que lo habían puesto a recibir llamadas y que él había recibido una semana 732 llamadas, de las cuales ese fue el trabajo de graduación. Nosotros estamos haciendo el ridículo, pero todo eso lo ocultamos sobre pretexto de venderle a la población la idea de que eso no es así. Entonces, insisto que el ciudadano es muy responsable también junto con estos otros 4 responsables. El ciudadano, ¿por qué? Porque al no conocer sus derechos, el ciudadano cualquiera lo engatusa, cualquiera le mete un cuento. Ya después vienen los graves problemas que se dan producto de la corrupción imperante en el órgano judicial, producto de la falta de transparencia y producto de tantas cosas, y el poco presupuesto que se le da al órgano judicial también para poder cumplir mejor sus tareas, a las estructuras mismas del órgano judicial. Todas esas cosas intervienen. No meto en esto a las autoridades del Ministerio de Educación porque yo creo que la responsabilidad en 99% recae, por lo menos para mí, en la Universidad de Panamá, que es la que autoriza a las universidades privadas, que es la que autoriza los programas en las facultades de Derecho, que si aquí se pudiesen mostrar los mismos, pues, ¿qué le voy a decir yo? Yo creo que mucha gente lo resentiría. A mí lo que me duele es que siendo una profesión tan noble, porque lo es, el derecho, usted se graduó en Derecho, usted puede ser investigador, usted puede ser asesor, usted puede ser, ¿cómo le puedo decir?, de funcionario de un organismo internacional. Usted puede hacer tantas cosas. Entre esas está el ejercicio de la profesión, que yo considero que hay que buscar mecanismos de consolidación. Por ejemplo, usted se gradúa, bueno, para obtener la idoneidad, la Corte tiene que poner requisitos mucho más serios que los que se tienen ahora. Y además de eso, yo soy de opinión que a donde hemos llegado, se debe decidir que cuando usted se gradúa, los 3 primeros años, usted solamente pueda pleitear a nivel municipal, para ver si calmamos un poco las aguas, ¿no? Después de los 3 años, usted puede pleitear a nivel circuital, ya que aquí no quieren hacer examen profesional, aquí no quieren que haya colegiatura obligatoria, aquí no quieren nada que suponga el fortalecimiento de la profesión. Usted va a Brasil, la Orden de Abogados de Brasil, Ave María Purísima, ese es un factor real de poder, ¿ve? ¿Pero por qué? Porque, bueno, esa gente cumplen con una serie de requisitos mínimos. Yo no veo por qué solamente los estudiantes de medicina son los que tienen que hacer 1 año en el interior y 1 año en la capital y el resto de las profesiones, ¿por qué no? O sea, hay un desorden dentro de las estructuras académicas y, en mi opinión, ahora con lo de la reelección, la universidad se termina de ir a pique. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hombre, ¿qué va a pasar? Que la globalización, y termino, va a hacer que aquí nos obliguen a admitir que abogados foráneos puedan ejercer en Panamá como ya lo están haciendo. Aquí hay oficinas de abogados donde la única que es panameña es la secretaria que está a la entrada. El resto son abogados extranjeros y hay un abogado panameño que tiene idoneidad que va y les firma. Y eso lo sabe la Corte.
Wow. y no hacen nada. Doctor Bernal, yo me he extendido y creo que nos vamos a extender un poquito más con este tema, porque lo que le decía, hemos llegado a un punto donde, se lo digo yo, que ya con más de 50 años, me he tenido que ver en la obligación de usar abogados para cualquier trámite, por muy pendejo y mínimo que sea. Entonces, me da la impresión de que han llegado a la profesión de abogado a la de un tramitador, Gestores. un gestor, un tipo que se para en la, casi que se para en la fila y hace el trabajo que yo hago, pero no necesitas estudiar un montón de años en una facultad y leer un montón de libros, si es que lo lees, para hacer eso. Entonces te quedas pensando, bueno, pero es que ya cualquier cosa necesito un abogado. Y a mí me parece que no va por ahí el asunto. Usted seguro que lo ha estudiado, el actual presidente de Perú, el señor Castillo, no está rodeado de monjas de la caridad. Muchos de ellos, si no una gran cantidad, son abogados que fueron el brazo legal de Sendero Luminoso. Y estos tipos estaban muy bien instruidos. O sea, son tipos que leídos con su ideología y todo lo demás que podemos discutirlo, pero son tipos instruidos. Pero ¿qué pasa? Ante un grupo también de abogados que se ha venido a menos, pues han logrado sobresalir. Y eso se nota en muchos países donde grupos de abogados han logrado estar ante tanta mediocridad y tomarse incluso el poder político. Y yo no sé si eso es lo que va a terminar pasando aquí en Panamá. Ya usted habla de los extranjeros, pero cada vez vemos, y yo que estoy en los medios de comunicación lo noto, había abogados con los que yo hablo que en realidad a veces daba algo de penita porque les cuesta articular palabras, les cuesta pues hilvanar una oración completa, y son abogados y han pasado supuestamente por las aulas de nuestras universidades. Y le digo más, se ha convertido el derecho en como una segunda carrera para llenar currículum. O sea, yo estudié como la gente que estudiaba, no sé, arte y música y otras cosas. Bueno, yo estudié periodismo y estudié derecho y pero nadie estudia, no sé, arquitectura y medicina, ¿me entiendes? Yo conozco pocos estudiantes de la Universidad Tecnológica graduados de ingeniero que van corriendo a estudiar otra carrera. Lo que buscan es maestrías, doctorados, tratan de cultivar y especializarse en lo que tienen. Entonces, se han convertido la carrera de Derecho actualmente como una opción. Esa que ustedes, bueno, como cuando uno está en el college en Estados Unidos, que bueno, cogen unas materias ahí, estudia español. Bueno, en eso siento que se ha convertido el Derecho y es una tristeza. Es que no se está estudiando, y hablo por lo que conozco el derecho, por vocación. Se está estudiando, tampoco se está estudiando como una profesión. Se está estudiando o se está tratando de conseguir la licenciatura de idoneidad que la reparte la Corte sin ningún miramiento, en busca de una posición económica o política. Pero por eso yo me adhiero al pensamiento de Ignacio Burgoa, el profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando nos hace la división bien clara entre los simuladores de derecho y los juristas. Entonces, aquí estamos no escasos de abogados. Abogados, hombre, la Corte ha decidido y ya va por 27,000 y antes de que termine esta década habrá 50,000, si no se toman los correctivos, que no los van a tomar. ¿Y por qué no los van a tomar? Porque los intereses creados pesan más que las decisiones que se requieren para mantener diríamos nosotros, la identidad y la personalidad que debe acompañar una profesión, sobre todo porque ninguna sociedad puede funcionar sin relaciones jurídicas, sin instituciones. Como aquí no hay institucionalidad, entonces eso también ha contribuido a este desmadre, para utilizar un término, ¿verdad? A esta desorganización, a esta ausencia de valores. Entonces, como no hay valores, hay precios. Entonces, y esa es una de las primeras preocupaciones que uno tiene, y uno se da cuenta inmediatamente ya con el tiempo, cuando hay alumnos que llegan a estudiar, y como yo les digo, ustedes dizque están estudiando Derecho, se molestan algunos, me tuercen la boca en el Zoom, ¿no? Porque yo les digo que disque, y yo les digo disque porque yo me estoy dando cuenta que están ahí, ¿no? No con una disciplina, un compromiso, una vocación, un ansia de superación. No, están ahí porque, bueno, le dijeron, mira, métete a Derecho que ahí puedes hacer billete.
Ya, ¿entiendes? O, como yo les digo, ¿no? ¿Estudian para qué? Para terminar detrás de un despacho en una secretaría de tercera categoría de cualquier ministerio o entidad autónoma o semiautónoma, y de ahí se quedan, no pasan de ahí, ¿no? Ahora, yo sí les digo con toda sinceridad a mis estudiantes, mire, usted vive en una sociedad corrupta, usted tiene dos caminos, o estudian para ser corruptos o estudian para no ser corruptos, pero dense cuenta que si van a hacer cualquier cosa, estudien, por favor, aprendan, porque no hay cosa más deleznable que tener que estar tratando con corruptos mediocres o bajocres como son los que pululan en este país. Ese es uno de los problemas centrales que tenemos. ¿Por qué? Porque Panamá le ha dado la espalda, así como le hemos dado la espalda al mar durante tanto tiempo, le hemos dado la espalda a la cientificidad, a la investigación, a la superación. Aquí no hay concurso para que la gente se supere. Las becas se dan por criterios políticos, no por ¿cómo se llama? Porque usted sacó buenas notas. No hay educación continua, no hay una... O sea, hay tantas cosas que no se están haciendo y que se podrían hacer. Entonces, como yo también me he quejado, mire, ahora que le están metiendo la mano, después de más de 20 años, al edificio de la Facultad de Derecho, pero es que usted llegaba ahí y no da ganas ni de entrar. O sea, de las estructuras corroídas, caídas, la fuente de agua no sirven, los baños no sirven, nada sirve, las cafeterías son cualquier cosa menos una cafetería decente. O sea, tantas cosas que no se han querido hacer durante todo el reinado de García de Paredes, ¿no? Y durante el primer reinado del actual rector. Ahora es que están empezando a hacer algunos correctivos, muy cuidadosamente, pero eso en cuanto al aspecto visual, en cuanto a que el estudiante se sienta a gusto en una facultad, que tenga las comodidades pertinentes, no la situación tan desastrosa. Pero ¿y qué pasó con el pensum? ¿Y qué pasó con eso de que 4 años pasé abogado? ¿No? En otros países la carrera dura 4 años, sí, pero vaya usted a ver, ¿no? Todo lo que la rodea y los requisitos que hay, todas estas cosas. Sí, Cuando usted entra, por ejemplo, en el pensum académico de las universidades de Chile, o de las universidades de Colombia, o la de Costa Rica, para no ir a buscar las europeas, uno dice, ven acá, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? eso le iba a decir, yo tengo amigos argentinos, mexicanos, no vamos tan lejos, colombianos, costarricenses, que no solamente dominan el derecho, doctor, me impresiona su dominio de la historia. Y ellos me dicen que, claro, es que sí, yo necesito saber de historia para poder entender de lo que he estudiado. ¿No? Y son Aquí la personas Corte, que les ha ido bien la en su Corte prohibió la profesión. enseñanza de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, ¿no? Yo tengo una En la amiga que universidad. estudió en México, fue a Harvard, y solamente ha trabajado en los mejores sitios del mundo, profesor. Y no lo ha hecho por su linda cara, lo ha hecho por su gran conocimiento. No, y eso es así, y lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho reconocer que en otras sociedades nos superan de lejos, porque aquí no estamos haciendo lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, como hay que hacerlo y con quien hay que hacerlo. Ese es otro aspecto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se le da más importancia al derecho mercantil, al derecho comercial, al derecho, de todos estos tipos de derechos que son únicamente, digamos, para labores fenicias en gran medida, pero la teoría jurídica, la doctrina jurídica, hombre, es más, no voy a dejar de decirle, escuche usted nada más a los voceros de los paralelos, cómo están pisoteando y destruyendo 200 años de historia del constitucionalismo en materia constitucional, para ser redundante. O sea, eso solo asusta. Cuando usted ve que hay gente que con un desparpajo terrible te dicen, porque la constituyente paralela, válgame Dios, pero si es que no lo es, ¿no? Y te empiezan a soltar falacias y entonces la gente se las traga por desconocimiento. Entonces, eso no puede, eso va a seguir, pero bueno, por lo menos que la gente sepa que no vamos a ir a ningún lado, y por eso es que dice el refrán, de fuera vendrán y de tu casa te echarán, ¿verdad? A Panamá le están faltando profesionales del derecho debidamente preparados para toda una serie de responsabilidades, no solamente en el sector privado, sino fundamentalmente en el sector público. Entonces después nos quejamos de que los jueces no sirven, de que los fiscales no sirven, de que los procuradores tampoco sirven y de que los magistrados tampoco, porque no están actuando por vocación, no An- están actuando por convicción. Antes de preguntarle por otro tema, porque se me acaba el tiempo, doctor Miguel Antonio Bernal, yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio.
en la Asamblea Nacional hay una biblioteca, que creo que casi nadie sabe que hay, y cuando usted entra, están las copias de la Constitución en una vitrina. Usted se ha dado cuenta que si hace el ejercicio, se queda como media hora ahí, todo el mundo le pasa al lado y nadie voltea a ver. Lo más grave en ese tema es que los señores diputados, el primer día que toman posesión, los que son abogados piden que se los permitan ejercer. Ya ahí empieza la corrupción, porque ¿qué juez que se le presente un diputado con un caso le va a fallar en contra? No se atreven. Eso no debería permitirse. Si usted lo eligen para diputado y usted es arquitecto, usted tiene que dejar la arquitectura y ejercer como diputado, ¿no? Y con mucho más razón si es abogado. No se debería permitir que los diputados sigan ejerciendo la profesión. Eso no ayuda en nada, eso perjudica en todo. Y la Asamblea entra en línea de cuenta de esos que se han dedicado a hacerle daño a la profesión de la abogacía en Panamá, lamentablemente. Bueno, Entonces, esa y todas, porque ya vio lo de la medicina, ¿no? no, porque claro, porque esos son gente que están contra la ciencia, ellos están contra el conocimiento, acuérdese. Usted no le puede pedir a los bajocres, ¿no?, que respeten el conocimiento, porque entonces se estarían irrespetando a ellos mismos. El propósito de ellos es que haya cada vez más gente ignorante para ellos poder sobresalir con su mediocridad y aparecer como salió uno por ahí diciendo que él tenía 7 maestrías, que había hecho no sé cuánto. Epa, por favor, ahí está todo. Pero sí que ellos mismos se confiesan públicamente, pero el público no sabe, como si se hacía en los teatros griegos hace 2000 años, repudiarlos, abuchearlos, aislarlos. No, sino que la gente aquí le celebra ese comportamiento verdaderamente... Doctor Bernal, por último, me quedan como unos 6, 7 minutos. ¿Ha visto lo que está pasando en la frontera de Panamá con Colombia? Eh, en televisión yo he cuestionado a algunas personas porque siempre dicen, sí, Panamá, Costa Rica, y yo veo que los famosos organismos multilaterales están en Darién, pendientes de lo que hace Panamá, pendientes de lo que hace Costa Rica. Yo siempre me pregunto, y nadie se preocupa, nadie se pregunta y nadie impide que ciudadanos de África, del centro de Asia, del Medio Oriente, de Haití, lleguen por Brasil. Y eso de que atraviesan la selva me lo cambia, porque no atraviesan ninguna selva. Vienen en buses, llegan a Ecuador, pasan por Colombia y llegan a Panamá. Y entonces ahí es donde tenemos el tapón del Darién, pobrecitos que se van a morir. Pero ¿cómo llegan hasta ahí? No llegan en todo, harapos y llegan con dinero. Entonces, todo esto es es un como, gran... nadie dice nada. Guillermo, todo esto es un gran negociado internacional de la criminalidad. Y eso lo saben las autoridades y se prestan por acción o omisión para que eso se siga dando, aparte de las flagrantes violaciones a la dignidad de la persona humana que se practican Así es. y que no tienen acabadero, porque son gente que vienen desesperadas por una situación económica o social en su país de origen y son sometidos a todo tipo de prácticas propias de la esclavitud. Te ve que tanto los que intentan cruzar la frontera allá por los lados de África hacia Europa mueren ahogados. Acá también en el camino se mueren tanta gente, Sí. pero no, hay una actitud absolutamente inhumana, deshumanizante e indolente frente a este problema que puede traernos, ya nos está trayendo consecuencias en todo sentido, no solamente por la miseria humana que allí se practica, la cantidad de negociados que se dan mientras esa gente permanecen aquí antes de que los trasladen para que se vayan para otro lado y Dios sabrá qué pasa después. Pero creo yo que frente a eso hay una indiferencia generalizada de parte de la población panameña. En eso yo creo que el panameño antes que no era así, hoy en día es cada vez más indolente hasta consigo mismo. Y eso pues es también preocupante desde un punto de vista que se está desarrollando una mentalidad en que a la gente se le olvida que nosotros antes que cualquier otra cosa somos humanos. Entonces, hasta en el trato personal hay una deshumanización, hay una agresividad, hay una grosería, un comportamiento soez de todo tipo y eso está deteriorando las relaciones y está acrecentando ese resentimiento que cada uno arrastra y está alimentando una especie de, vamos a llamarla por el momento, rabia, que el día que estalle esto va a ser, Dios sabrá, peor que la guerra de los 1000 días, pero
no veo. Mire, sin querer pasar, como dicen los franceses, de coca a lana, es decir, de una cosa a la otra tan rápido, pero yo estoy aquí que no me atreví ni a desayunar después que vi que el presupuesto es de 25.126.6 millones. O sea, no sé si la gente se da cuenta de lo que eso conlleva, pero yo le puedo decir una cosa a usted. Aquí se podría funcionar, y eso pregúntese a los economistas y los que saben de números, con la mitad de ese presupuesto. Si se eliminan las botellas, las prebendas, los privilegios, tantas cosas que se pueden eliminar con un poquito de medidas de austeridad que no van a afectar. Claro, que tienen que ser tomadas no contra los de abajo, como se acostumbra en este país, pero 25.000 millones de presupuesto. No, hombre, esta gente está robando, pero y se están preparando para seguir robando. El presupuesto ha aumentado 934 millones del año pasado a este año. Qué ¿Ah? Y no barbaridad. hay reacción ni de las asociaciones, ni de las universidades, ni de los gremios, ni de los sindicatos. Nadie, todo el mundo lee la cifra como quien dice, Ah, hay más plata. ajá, No, porque es que en Panamá, sabes que yo lo he visto, en Chile, los medios de comunicación transmiten en directo la discusión del presupuesto. ¿Por aquí qué? no. Porque ese presupuesto se hace en base a mi plata que yo pago con los impuestos. Como aquí no le han explicado eso a la gente sistemáticamente, todo el mundo piensa que el presupuesto es que hay una plata por ahí y de eso es lo que se va a gastar. Esa plata no viene del cielo, nos pagamos Y nosotros. cuando, y cuando se desglose, Guillermo, nos vamos a llevar todavía un susto mayor para que usted vea cuáles son las prioridades de este gobierno. No son de carácter social, para nada. No son de carácter, digamos, sanitario. No son de carácter educativo. No, 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 no. La mayoría de la masa monetaria va para poder ellos seguirse regordeando y disfrutando del poder. A ciencia y paciencia de una población que los apadrina con su omisión de actuación. Impresionante. Doctor Miguel Antonio Bernal, como siempre, un honor conversar con usted a esta hora Le de la agradezco mañana mucho. aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Cuídese mucho, por favor. Buen fin de semana para usted, su equipo y toda su audiencia. Sí, sí, y sigue lloviendo, así que salga con capote y paraguas. Un abrazo. Así será. ¿Cómo no? Hasta Gracias, luego. Guillermo. Son las 7:57 minutos de la mañana. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, como todos los viernes en el Sillón de Ancón. La verdad es que siempre, ya les digo, es un honor escucharlo y conversar con él. Uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que dice, pero siempre lo hace con el mayor del respeto y sobre todo con el mayor conocimiento que existe. Yo la verdad es que creo que eso último que dijo el doctor Bernal con respecto al presupuesto de Panamá, don Camilo Coronado, yo le quiero decir y reitero, ese presupuesto no sale de los marcianos que vienen a la Tierra y nos dan la plata o un organismo internacional que nos reparte el dinero. Eso sale de nuestros presupuestos, sale de nuestros bolsillos y lamentablemente no es lo suficientemente bien utilizado para ver esos 26.000 millones de dólares. Es increíble que nos hablen de que hay 26.000 millones de dólares en presupuesto cuando aquí al lado, esta calle de aquí al lado del Tower Bank, uno de los edificios más altos del país y de América Latina, al final de la calle hay un hoyo, un cráter, que es prácticamente algo que hemos visto en el espacio, en la luna, y que no ha habido forma de que en 2 años se repare. Aquí mismo en la esquina, en plena calle 50, en el centro. ¿Y saben qué es lo peor? Que está al lado del edificio donde tiene su sede regional el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Queridas por panameños y ahora producida por panameños, Nevada desde lactosa 2% y de Lactomi Dos Pinos arranca su producción desde su planta en Chiriquí para llegar a los hogares de todo Panamá. Encuéntrelas hoy en tu supermercado favorito. Son las 7:58 minutos de la mañana. Don Camilo Coronado, los espero a las 9 de la mañana con La Mañana Ancón y Horacio Estriví con pues vamos a tener como siempre a nuestro experto en economía para hablar del tema de la semana y a las 10 de la mañana el Club del Emprendedor con Muriel Lamuño aquí en Radio Ancón 92.1 FM.
Radio Ancon.